31 misterios y curiosidades de la vida de San Francisco de Asís y sus estigmatizaciones. La Iglesia Católica celebra a San Francisco de Asís cada 4 de octubre, quien fue declarado santo el 16 de julio de 1228, además de ser el primero en el que se manifestaron las heridas de la crucifixión de Jesús y que vivió apegado a una vida en la pobreza, sin contar con que fue capaz de dar amor a los leprosos y a los animales. Pero su vida no siempre fue así. Como suele ocurrir en muchos casos, Dios se le manifestó en medio de momentos difíciles y cuando priorizaba una vida entregada a las fiestas y a la embriaguez. Hoy te traemos su historia, una secuencia narrativa que abordaremos desde los estigmas, para luego detallar cronológicamente aspectos de su vida. Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. San Francisco de Asís, el primer santo en ser estigmatizado. El santo que hoy presentamos se registra en la Iglesia Católica como el primero en recibir la estigmatización, esto es, las marcas que le hicieron a Cristo durante la crucifixión. Resulta que en 1224, 2 años antes de su muerte, San Francisco de Asís y unos compañeros se propusieron hacer un ayuno intenso de 40 días, un ayuno con el que buscaba contemplar el sufrimiento de Jesús. El lugar escogido fue el Monte Laverna. Un día, cuando se aproximaba la fiesta de la exaltación de la cruz, San Francisco estaba orando. De repente una luz provino desde las alturas, cayó sobre el camino y lo llenó de asombro. El tiempo se detuvo cuando vio ante él una figura crucificada. Era un serafín o ángel de 6 alas que se le acercó. Aquel hombre se sentía lleno de júbilo y cayó de rodillas. En su cuerpo experimentó una sensación de hormigueo, de dolor al ver plasmada la brutalidad humana en aquella imagen de Dios Hijo. San Francisco observó cómo en sus manos juntas en posición de oración se clavaban unos clavos invisibles y en sus palmas dejaban un agujero como símbolo de una crucifixión mística. Aparecieron también las marcas en sus pies, que daban la apariencia de haber sido atravesados por clavos, y en su costado tenía la misma herida hecha por la lanza y de la que emanaba sangre habitualmente y que empapaba su túnica. Así lo señaló en su momento el fraile italiano medieval Tomás de Celano. Las marcas de los clavos comenzaron a aparecer en sus manos y pies, tal como las había visto un poco antes en el hombre crucificado sobre él. De la misma manera, las marcas de clavos quedaron impresas en sus pies y se proyectaron más allá del resto de la carne. Además, su costado derecho tenía una herida grande como si hubiera sido atravesada por una lanza, y sangraba a menudo de modo que su túnica y calzones estaban empapados con su sangre sagrada. San Francisco se convertía así en un espejo del Señor crucificado. Ahora era más cercano a su dolor. De esa manera, él se transformó en una especie de paradoja, puesto que por un lado representa el gozo de la creación, mientras que por otro es un recordatorio del sufrimiento de Jesús en la cruz. Aunque él mantuvo ocultas las marcas de los estigmas, sobre la veracidad de las mismas, hubo testigos que las vieron antes y después de la muerte de San Francisco. Entre esos testigos estaba el Papa Alejandro IV. Hay varias representaciones del hecho. Las más tradicionales muestran a San Francisco junto a un hermano franciscano. Número 2. En la Iglesia Católica, los estigmas de San Francisco inspiraron un nuevo fenómeno místico. Como dijimos, dentro de la tradición católica, él se convirtió en el primero de varios en llevar esas marcas del estigma, aunque hay quienes argumentan que las heridas eran en verdad síntomas de la lepra. Se estima que más de 400 personas desde el siglo XIV al XX han informado tener marcas de estigmas. Hay un total de 353 mujeres y 54 hombres que han manifestado haber experimentado este fenómeno místico. 60 de estas personas han sido canonizadas como santos, pero todo se originó con San Francisco. Número 3. Nació en el seno de una familia rica. Nació en Asís, hoy parte de Italia, alrededor del año 1181, en el seno de una familia económicamente estable, por la que nunca padeció estrecheces. Su nombre real era Giovanni di Pietro di Bernardone, y era uno de los 7 hijos que tuvieron sus padres. Su madre fue una hermosa francesa de la que se tienen escasos datos. Se sabe que llevaba por nombre Pica de Bourlemont.
y que era una mujer de origen noble oriunda de Provenza. Su padre era Pietro di Bernardone dei Moriconi, un rico comerciante de sedas y además, en los alrededores de Asís, tenía tierras de cultivo. Número 4. Sus primeros años tuvo una vida animada típica de un joven rico. Giovanni fue un niño mimado al que complacieron en todo. Tuvo buena comida, se deleitó con buenos vinos y no faltaba a las celebraciones salvajes. Luego de haber dejado la escuela a los 14 años, su fama como adolescente rebelde trascendió. Era guapo y encantador, aunque también vanidoso. Número 5. Su padre lo llamaba Francesco. Cuando su hijo nació, Pietro se encontraba en Francia, atendiendo asuntos de negocios. Entonces, Pica decidió bautizar al niño con el nombre de Giovanni. Pero cuando el progenitor regresó a Asís, comenzó a llamar al niño Francesco, que se traduce como hombre libre o francés. Se cree que lo llamaba así en honor al éxito que tuvo con sus negocios y a la fascinación que tenía por la cultura francesa. Número 6. Sus habilidades y su sueño de ser un caballero medieval. El entorno privilegiado de Giovanni le permitió hacerse de habilidades como la equitación, el tiro al blanco y la lucha libre. Ahora bien, su padre quería que él siguiera sus pasos en el comercio. Sin embargo, a Giovanni le aburría esa perspectiva de vida. Su aspiración era convertirse en caballero, que para aquella época eran héroes de acción medievales. En otras palabras, héroes de guerra, y él quería ser uno de ellos. Se sabe que era un admirador de las leyendas del rey Arturo y deseaba ser un caballero de esa misma línea. De hecho, cuando Asís y Perugia hicieron que estallara una guerra en 1202, Francisco tomó con ansias un lugar en la caballería, aunque al respecto tenía muy poco conocimiento. Número 7. Fue capturado por soldados enemigos. Los caballeros que peleaban en nombre de Asís fueron atacados fuertemente y sus enemigos eran superiores en número. La mayoría de las tropas de Asís terminó asesinada prácticamente al unísono. Muchos otros gritaban de agonía, mientras yacían mutilados en los campos de batalla. Otros tantos fueron atrapados, entre ellos estaba Giovanni. Sin embargo, la armadura que él portaba era nueva y muy costosa. Parecía una aristócrata. Debido a esto, los soldados enemigos percibieron que aquel hombre era digno de un buen rescate, y solo por eso valía la pena dejarlo con vida, a él y a otros que también eran de familia económicamente acomodada. Número 8. Pasó casi un año en calidad de prisionero. Todos estos prisioneros fueron trasladados hasta una celda subterránea húmeda. Francisco pasó casi un año en calidad de prisionero, en espera de que su padre pagara el rescate. Todo ese tiempo estuvo en condiciones realmente miserables y padeció de una enfermedad por la que se replanteó su estilo de vida. Número 9. Su tiempo como prisionero lo acercó a Dios. Como suele ocurrir en los casos de quienes son escogidos por Dios, Giovanni tuvo que experimentar la dureza para poder cambiar la forma en la que percibía la vida. De acuerdo con los preceptos católicos, es así que muchos sirven de testimonio al pasar de una vida egocéntrica a una más espiritual, en la que aceptan a Dios como su Padre y máximo guía. El tiempo en que estuvo prisionero, además de haber dado la posibilidad de exponerlo a una grave enfermedad, le sirvió sobre todo para comenzar a recibir las visiones del Creador del universo. Número 10. Giovanni regresa a Asís como un hombre diferente. El pago por el rescate de Giovanni se produjo en 1203. Cuando fue liberado, aquel era un hombre de guerra fatigado por la batalla. Y es que según los registros, él estaba peligrosamente enfermo, y no solo del cuerpo, sino de la mente. Pero su corazón era otro, estaba más propenso a la humildad. Por ejemplo, antes de ser prisionero, si Francisco se hubiera encontrado con un leproso le hubiese huido, como lo hubiera hecho cualquier persona ante aquella situación. Sin embargo, Dios estaba actuando en él, y cuando vio a un leproso en el campo local, se acercó y ante el dolor que padecía aquel enfermo, lo abrazó y lo besó en los labios. Esa experiencia después la explicó diciendo que en la boca sintió dulzura y una inmensa e indescriptible libertad. Incluso, este hecho sería trascendental para cambiar su vida. Algunos eruditos religiosos plantean que Giovanni vio en aquel leproso, o bien un símbolo de conciencia moral, o bien a Jesús mismo. Número 11. La oración se hizo parte de su vida y tuvo una epifanía en un templo. Con un poco más de 20 años, Dios se convirtió en su centro. Ya no pensaba en trabajar, más bien buscaba un remoto escondite de montaña o en los antiguos y tranquilos templos de Asís para orar. De esa forma buscaba conectarse con Dios y a la vez recibir respuestas sobre el cuidado que podía darle a los leprosos. En una ocasión estaba en el templo de San Damián rezando ante un viejo crucifijo bizantino. Según se ha dicho,
En ese momento Francisco escuchó la voz de Jesús, quien le dijo que reconstruyera la iglesia cristiana y que viviera una vida de extrema pobreza. Giovanni obedeció y desde entonces se dedicó a vivir con el ideal cristiano predicando en Asís. Su ejemplo motivó a muchos y llegó a tener 11 seguidores, que sumándolo a él, llegaban a los 12 que tuvo Jesús. Sin embargo, hubo quienes lo catalogaban de un tonto o loco, alguien a quien una enfermedad llevó a tener alucinaciones que malinterpretó. Pese a esto, San Francisco se fue haciendo conocido como un hombre tocado por Dios. Número 12. Una diferencia con su padre lo llevó a la conversión final. Para reconstruir la iglesia cristiana, Francisco decidió vender un rollo de tela que le pertenecía a su padre. Además, vendió su caballo. Pietro se llenó de ira cuando supo de la acción de su hijo y procedió a arrastrarlo para llevarlo ante el obispo local, quien le ordenó al joven que devolviera el dinero a su progenitor. Giovanni procedió a quitarse la ropa, tomó el dinero y le entregó ambas cosas a Pietro, mientras le decía que Dios era ahora el único padre que reconocía. Hasta donde se sabe, ambos no volvieron a hablarse después de ese suceso. Número 13. Le robaron la nueva ropa que le regaló el obispo local. Francisco, en tanto, recibió del obispo una túnica bastante rústica y otras prendas de vestir humildes. Entonces, decidió abandonar Asís. No obstante, se encontró con unos ladrones muy peligrosos por el camino, quienes no solo le quitaron lo que tenía, sino que también lo golpearon brutalmente. A pesar del robo y de los golpes, Giovanni estaba animado a abrazar la pobreza y a vivir de acuerdo con el Evangelio. San Francisco de Asís se vestía como lo hacían los campesinos más pobres de Umbría, esto es, una túnica de lana tosca que se ató alrededor de sí mismo con una cuerda anudada. Número 14. ¿Cómo surgieron los frailes franciscanos? Para el momento en el que Francisco abrazaba la pobreza, la iglesia colmada de riquezas había perdido su norte por quienes la dirigían. Esto era indicio de que los ideales apostólicos del inicio estaban mermando, una situación que alarmó a Francisco y a muchos otros cristianos. Entonces Giovanni se propuso que la iglesia recuperase esos valores apostólicos, y su carisma sería fundamental en tal empresa. Francisco comenzó a dirigirse a la gente y a atraerlos con sermones, resaltándoles los valores del cristianismo. Con su prédica exhortaba a la gente del campo a la penitencia, el amor fraterno y la paz. Esa gente se fue sumando al estilo de vida que él llevaba, y a ellos se les fue conociendo como los frailes franciscanos. Giovanni llegó a predicar en 5 aldeas al día buscando su perfección espiritual y ayudando a que otros la experimentaran. Esto hacía que la gente común, que lo escuchaba, aprendiera fácilmente de un nuevo tipo de religión cristiana, emocional y personal. El mensaje que él les daba se difundió, y así cientos de personas fueron quedando cautivadas. Algunos llegaron a apodarlo el tonto de Dios, cuando lo vieron predicándole a los animales. Francisco y sus seguidores iban por las montañas de Umbría haciendo exhortaciones a sus fervientes escuchas. Número 15. Concibió a la naturaleza como el espejo de Dios. Esa era la razón por la que también predicaba a los animales y llamaba hermano y hermana a cada criatura. Era tanto lo que estaba dispuesto a dar por los demás que dijo que no podía considerarse amigo de Jesús de Nazaret, sino amaba a aquellos por quienes él murió. Se afirma que en una ocasión persuadió a un lobo en Gubbio solo para que dejara de atacar a varios de los que allí vivían, a cambio de que éstos accedieran a alimentar al animal. Número 16. San Francisco de Asís consiguió el permiso del Papa Inocencio III para comenzar una nueva orden religiosa. En su propósito de conseguir un permiso papal para comenzar una nueva orden religiosa, San Francisco de Asís condujo a sus seguidores a Roma. El Papa lo atendió gracias a la intervención del obispo Guido de Asís. El obispo de Roma aprobó la solicitud y después de bendecir al grupo les dijo: «Cuando Dios aumente en gracia y número, recuerden regresar para una audiencia oficial». Número 17. El Papa dio su visto bueno a la orden religiosa de Francisco gracias a un sueño. El Papa al inicio se mostró muy cauteloso cuando de apoyar a Francisco se trataba, pero su postura ante aquel hombre cambió gracias a un sueño en el que vio a Francisco sosteniendo la archibasílica de San Juan de Letrán, una catedral que estaba muy vinculada con el papado. Ese sueño lo hizo ver que Francisco y sus seguidores lo ayudarían a mantener la iglesia. Número 18. Las órdenes que fundó San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fundó la Orden de los Frailes Menores de Hombres, la Orden de Santa Clara de Mujeres, la Tercera Orden de San Francisco y la Custodia de Tierra Santa. Número 19. Santa Clara de Asís fue una de sus seguidoras.
La noble Clara de Asís, una religiosa italiana que fue declarada santa, también se hizo su seguidora e ingresó junto con su primo Rufino a la Orden Tercera. Luego de abandonar el palacio de su familia la noche del Domingo de Ramos, San Francisco de Asís la recibió en el Porciúncula. Fue en este lugar donde ambos fundaron la Orden de las Clarisas. Santa Clara de Asís y otras mujeres fueron alojadas en un monasterio cercano de monjas benedictinas. Allí ellas esperarían la aprobación para tener un monasterio que fuese adecuado para mujeres. Francisco le dio a Santa Clara de Asís una prenda bastante similar a la de él. Número 20. Viajó varios kilómetros para llevar el Evangelio. En su propósito de difundir la palabra de Dios, San Francisco podía recorrer varios kilómetros. Se sabe que intentó viajar hasta Marruecos en 1213, pero una enfermedad se lo impidió y en España hizo una parada. Luego, para 1219, junto con el fraile Illuminatis de Arce, llegó a Egipto justo cuando el ejército de la Quinta Cruzada asediaba la ciudad amurallada de Damietta. Estaba allí para convertir al sobrino de Saladino, el sultán Al-Kamil, quien le dio una calurosa bienvenida, pese a las expectativas de los musulmanes. Incluso el sultán escuchó su prédica. Su ministerio de orden franciscana se volvió tan amplio que terminó dividiéndose en provincias. De hecho, hasta Francia, Alemania, Hungría, España y Oriente fueron enviados varios de esos grupos. San Francisco se enteró de que en Marruecos varios franciscanos fueron martirizados. Un dato importante es que tanto la visita a Egipto como la que hizo a tierras musulmanas dejó efectos que trascendieron la muerte de San Francisco de Asís. Y es que entre todos los católicos fueron los franciscanos a quienes la Iglesia reconoció como custodios de Tierra Santa, una vez que se produjo la caída del reino de las Cruzadas. Número 21. La convicción de San Francisco de Asís hizo que el sultán Al-Kamil le concediera el permiso para predicar a los musulmanes. Francisco y uno de sus compañeros visitaron al sultán Al-Kamil en el transcurso de la Quinta Cruzada. Que un católico predicara en tierras musulmanas significa todo un desafío, y Francisco quería predicarle al mismo sultán. Para demostrar la convicción de su fe, Francisco desafió a un musulmán para que ambos se arrojaran al fuego, y Dios solo salvaría al seguidor de la religión verdadera. El hombre de Asís, incluso, se ofreció a ser el primero. El desafío fue rechazado por el sultán. Sin embargo, la convicción de Francisco lo impresionó de tal manera que le concedió el permiso para que llevara su prédica por el territorio musulmán. Número 22. Desde su conversión, su estilo de vida era un reflejo de Cristo. El carácter de San Francisco de Asís desde su conversión se asemejaba bastante al de Jesús de Nazaret. Él se dedicaba a la oración y buscaba un lugar tranquilo para hallar allí la guía de Dios. Otro aspecto en el que se pareció a Jesús fue en la forma tan intensa en la que predicó y en su decisión de vivir entre los pobres. Incluso hubo una situación que reflejó el momento en que Jesús sanó a los enfermos, entre los pobres y necesitados, y es que se sabe que cuando realizó su viaje a Roma, San Francisco de Asís convivió con los mendigos que merodeaban en San Pedro. De acuerdo con los testimonios de sus seguidores, San Francisco de Asís les dijo a sus seguidores que el estilo de vida esencial para quienes hicieran parte de su orden era la pobreza personal y corporativa absoluta. Este estilo de vida, además, fue inspirado en el instante en que Jesús dijo a sus apóstoles: «No toméis oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cinturones». Mateo 10:9. Número 23. Asistió al Cuarto Concilio de Letrán, donde conoció a Santo Domingo. Se trataba del 12º concilio ecuménico de la Iglesia y fue convocado por el Papa Inocencio III. Esta fue la reunión en la que las autoridades de la Iglesia Católica afirmaron, entre otras cosas, la transubstanciación y la primacía papal. Santo Domingo también estuvo en este concilio y fue allí donde San Francisco de Asís conoció al fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos. Número 24. Francisco detuvo con oración a una multitud enloquecida por los milagros de un franciscano fallecido. Pedro Catani fue un franciscano al que San Francisco de Asís le entregó el gobierno de la Orden Mayor. No obstante, Catani solo vivió unos 5 meses después de su nombramiento. Quienes iban a la tumba del franciscano aseguraban muchos milagros por parte de Catani. Eso convocó a la sepultura a muchas personas deseosas de un milagro. Sin embargo, tal situación terminó convirtiéndose en un problema por la multitud que se agolpaba en el sitio. Entonces, Francisco dirigió una oración a Pedro para que detuviese los milagros y estos, en efecto, cesaron. Número 25. Su muerte. Las personas más cercanas se encargaron de su cuidado, cuando en 1255 pasó un tiempo en San Damián.
San Francisco falleció a los 44 años, el 3 de octubre de 1226. Su estado de salud había venido decayendo desde hacía años. Además estaba el sangrado de sus heridas, algo que lo hacía sufrir bastante. Número 26. Fue declarado santo por el Papa Gregorio IX. El 16 de julio de 1228, a menos de cumplirse los 2 años de su muerte, fue declarado santo por el Papa Gregorio IX. Y un día después el mismísimo pontífice colocó la primera piedra de la entonces nueva Basílica de San Francisco de Asís, que aún existe. Número 27. Su tumba estuvo perdida durante muchos años. Sus restos fueron colocados originalmente en una basílica, sin embargo, se escondieron después en un lugar ante el temor de que se perdieran en incursiones de los sarracenos invasores. Pero ese sitio fue olvidado con el tiempo y no se supo nada de su tumba sino hasta 1818, cuando fue redescubierta luego de que el Papa Pío VII autorizara a unos católicos locales a buscar el cuerpo del santo. Número 28. Su cuerpo fue hallado con algunos objetos. El cuerpo fue encontrado con un anillo, 12 monedas de plata, 29 cuentas, una pieza de hierro y una piedra sobre la que descansaba la cabeza de Francisco. No hay certeza del por qué esos objetos estaban en la tumba. Número 29. Juan Pablo II reconoció el respeto que tenía San Francisco de Asís por la naturaleza. San Francisco de Asís fue declarado patrón de la ecología por el Papa Juan Pablo II el 29 de noviembre de 1979. Además, el mismo pontífice, para el 28 de marzo de 1982, alabó el amor de Francisco por todo lo creado y agregó que era un desafío para todos los católicos no comportarse como depredadores disidentes de la naturaleza y dejarles a las futuras generaciones un ambiente amable y acogedor. San Francisco de Asís incluso compuso Cántico del Sol, texto que fue escrito en un dialecto de Umbría del italiano y que se ha traducido a varios idiomas. Este cántico religioso fue base de un escrito del Papa Francisco publicado en 2015 y donde se habla sobre la crisis ecológica y el cuidado de nuestra casa común. Número 30. La influencia de San Francisco de Asís fuera del catolicismo. Desde el siglo XIX se han creado varios grupos protestantes que están haciendo un esfuerzo por apegarse a las enseñanzas de San Francisco de Asís. Por ejemplo, existen comunidades franciscanas en la Iglesia Anglicana, entre las que podemos mencionar la Comunidad de San Francisco, fundada en 1905 por mujeres. También está la Sociedad de San Francisco, fundada en 1934 por hombres. Asimismo, en las iglesias luteranas hay órdenes franciscanas, por ejemplo, la Orden de los Franciscanos Luteranos. Número 31. Sus escritos y representaciones. San Francisco de Asís tiene varios escritos que son reconocidos en todo el mundo. Podemos mencionar Cántico de las Criaturas, Alabanzas en todas las horas, Carta a toda la orden, entre otros. Algunos de sus biógrafos han sido Tomás Elano y San Buenaventura. En cuanto a las artes plásticas, hay frescos en la basílica y artistas como Francisco de Zurbarán dedicaron a él parte de su obra artística. También en el cine y la televisión se ha proyectado su vida y obra, además de que en la música se le menciona. Una muestra de esto es la ópera Saint-François de Asís, de Olivier Messiaen. San Francisco de Asís fue un hombre que trascendió más allá de lo que usualmente haría un santo. No solo se dedicó a dar amor a las personas más necesitadas, sino también a cualquier cosa que Dios haya creado. Su estilo de vida le hizo traspasar el catolicismo y llegar a los corazones de quienes hacen parte de otras religiones. Es, sin duda, un hombre que hizo historia en la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 31 misterios y curiosidades de la vida de San Francisco de Asís y sus estigmatizaciones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.